Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Asamblea Nacional ratifica su rechazo a las acusaciones de un supuesto intento de desestabilizar al gobierno. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Adrián Castro, asambleísta por ADN, para hablar de este supuesto intento de desestabilizar al gobierno. La Asamblea Nacional lo ha rechazado y esto ha sido desde varias bancadas. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Podemos encender el micrófono, por favor, para escucharle? A ver, ahí. Fausto, muchas gracias. Sí, mil disculpas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes ahí en las cabinas de FM Mundo y a quienes nos escuchan. Bueno, la semana anterior justamente fuimos testigos de esta malhadada intención, ¿no? Que se encuentra o que se encontraba hasta ciertas horas del día pululando dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, creo que las redes sociales les asustaron porque inmediatamente de que la gente, el pueblo, los ecuatorianos empezaron a encontrar una suerte de intentona absurda detrás de esto, pues automáticamente se reculó, entiendo, y bajaron ya todo ese discurso que hubiese sido terrible para el país, ¿no? Volver a esa vieja práctica. Ahora varios de las viejas asambleas, de la política sucia, pues terrible hubiese sido. Varios de los asambleístas, doctor Castro, se han referido a una suerte de paranoia del presidente de la República, tomando en cuenta que no es la primera vez que se denuncia este tipo de supuestos intentos de desestabilizar al gobierno. Ya ve en su propia vicepresidenta un enemigo, vio en su momento a la ministra de Minas, de Energía y Minas, como también una supuesta saboteadora de las acciones del gobierno. Entonces, es por eso también que muchos de los asambleístas han dicho esto es parte de una paranoia. ¿Dónde está el documento? ¿Cuál es lo que ustedes llaman la noticia criminis? Bueno, más allá de aquello, yo creo que el solo hecho de haber intentado llevar hacia una causal de locura del primer mandatario. ¿Pero quién intentó, asambleísta? Sí, ¿Quién intentó? ¿no? ¿En dónde está el documento que prueba que hubo un intento, una suerte de alguna moción? ¿Ustedes tienen ese documento, un certificado médico que hayan querido introducir en la Asamblea Nacional declarándole loco al presidente Noboa? ¿Dónde está ese documento, esa prueba, esa evidencia? Bueno, ya es algo que está dentro del contexto de lo que ocurrió ese día. Yo le puedo hablar porque estuve viendo desde lejos. Yo estuve con problema de mi salud. La semana anterior no estuve en la Asamblea Nacional. Sin embargo, entiendo que Fernando Jaramillo, nuestro compañero de bancada, incluso ha puesto el hecho dentro de Fiscalía. La gente suele decir, y bueno, todo eso ha sido tienes público. algo que decir, presenta como debe ser, y lo ha hecho en ese sentido Fernando, ¿no? Entendemos, y eso ha sido público, su llegada a la Fiscalía General de Estado para hacer él insiste en la noticia criminis. Usted sabe que la noticia criminis es algún hecho que motive a la Fiscalía para iniciar una investigación. El hecho podría ser una moción, una firma, un documento que esté circulando, pero de ahí a rumores de pasillo que podría haber dicho eventualmente alguien sin que tampoco se haya identificado al responsable del supuesto rumor. Estamos un poco lejos de tener una certeza y estamos, creo yo, frente a una suerte de show entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando hay otro tipo de problemas en el país. El show hizo la Asamblea ese día, como el show que vive haciendo constantemente y últimamente un año político en donde ya no nos han convocado para leyes, sino para exhortos todos los días. Y estar aguantándole a un asambleísta 10, 15 minutos de discurso en una suerte de circo que se ha convertido aquello realmente vergonzoso. Créame, nosotros somos parte de una política distinta, absolutamente nueva, al menos en lo que a mí corresponde. Siempre hemos estado reprochando estas prácticas y es lo que precisamente vemos en la Asamblea Nacional que se ha convertido hoy en día. ¿Acaso el país no fue testigo de esa suerte de pelea entre 2 o 4 asambleístas durante la última sesión de la semana pasada? Eso realmente desdice muchísimo de cómo empezó la Asamblea Nacional y cómo está este rato. Porque lamentablemente mientras sigan quedándose temas importantes como los que venimos nosotros desde hace ratos, no aquí en este medio, en todos los medios y en todas nuestras redes sociales, insistiendo en los temas de reformas penales, herramientas para la señora fiscal Diana Salazar, para los jueces del país, para que sigan haciendo esa labor tan dura,
y nos sigan trayendo exhortos o nos sigan trayendo cosas que no vienen al caso o queriendo llevarnos a Machala para una sesión que le puede costar $80,000 a la Asamblea Nacional, esas cosas hay que reprochar. Yo estoy totalmente en contra de esa payasada en que se ha convertido últimamente la Asamblea Nacional. Por eso he dicho, deberíamos ser mucho menos asambleístas, porque muy pocos somos los que vamos a trabajar, los otros quieren ir a hacer ese show que usted bien acaba de decir hace un momento. El problema es que en el show están como protagonistas el Ejecutivo y el Legislativo, y entonces ahí es donde los ciudadanos nos quedamos... Básicamente en la Asamblea no hay un representante del Ejecutivo, el show es entre asambleístas, ahí sí me va a disculpar, pero la Asamblea es por sí sola, solita la que se hace el harakiri con ese tipo de actuaciones vergonzosas. Ahí usted no tiene ministros, ahí no tiene representantes o asesores del presidente, no, solo asambleístas. Quien habló desde un inicio de la pretensión de declararle loco al presidente fue Esteban Torres. Ahora, desde el oficialismo se insiste en un intento de desestabilizar al gobierno. Se habló ya antes de esta supuesta declaración, de esta supuesta intención de declararlo loco al presidente, se hablaba de intentos desestabilizadores cuando lo que operaba, a quienes un poco seguimos el trabajo legislativo o las actividades legislativas, no sé si se llama trabajo en algunos casos, pero es quienes seguimos, vemos una oposición, vemos un ejercicio democrático que no nos puede gustar a muchos, pero que es legítimo. La oposición a un gobierno existe en esta y en cualquier democracia. Oh, por supuesto, la oposición de altura, una oposición con sustentos, con fundamentos. Y por eso insisto, asambleísta, viejos políticos en el país que tomaban las cosas en serio y que hoy caminan tranquilamente por las calles. De eso se necesita, pero no un show como el que vimos el otro día y aguantaste un discurso de eso. Realmente hay que tomarse una pasiflora antes de oír una cosa de esas, ¿no? Asambleísta, por eso insisto, ¿cuál es el argumento, el elemento cierto, la prueba que motiva esta presentación de la denuncia en fiscalía sobre este supuesto intento de desestabilizar al gobierno? ¿Hay una moción, hay un documento? ¿Cuál es el hecho cierto que les motivó a llevar este tema a la fiscalía? Bueno, lo llevó el colega Fernando Jaramillo. Yo creo que esa pregunta debería hacerle concretamente a Pero ustedes Fernando. están Yo en la línea de semana pasada en la Asamblea Nacional, estuve fuera. Ustedes son quienes mantienen esta narrativa de la desestabilización al gobierno. Entonces entiendo que a nivel de bancada habrán socializado, habrán hablado sobre lo que está ocurriendo. Y de hecho la entrevista ha sido invitada precisamente para hablar sobre este supuesto intento de desestabilizar al gobierno. Bueno, insisto nuevamente, la reunión presencial que tuvieron los colegas asambleístas de la bancada en la ciudad de Quito fue precisamente dentro del edificio de la Asamblea Nacional. No fue un tema que se discute por un chat, ni mucho menos. Es un tema que se recopila justamente en forma presencial y ahí es en donde estuvieron los colegas asambleístas. Yo no estuve la semana pasada por temas de salud, fue mi alterna precisamente quien asistió a la Asamblea Nacional. Pero lo que sí le puedo decir es que a la vista están acciones, evidentemente el último veto a la ley que tenía que ver con los delitos digitales, los ciberdelitos y otras cosas, y haberla negado de un solo brochazo es terrible para el país. Insisto en esta parte, más allá de que nos guste o no la aprobación o negar ciertas leyes es parte del ejercicio democrático. Para eso está la Asamblea, si no pondríamos un dictador y sí, pero fue un tipo de vendetta, ¿no? Contra un veto de una ley te devuelvo la no aprobación de otra. Así se actúa. Hay que decir las cosas como son. Así como me está haciendo la pregunta, yo le respondo con esa misma sinceridad. Lo que siente adentro es real. Es real, lo que le estoy diciendo es absolutamente real. Basta ver, si usted solicita, usted que tiene acuciosidad en la investigación, sobre todo, solicite cuántos exhortos y cambios del orden del día se han hecho en las últimas sesiones y usted va a dar la razón. De un rato al otro, la Asamblea empieza a trabajar únicamente en exhortos, que son esos típicos documentos donde termina exhortando que se hagan 1000 cosas. Yo le pregunto a usted, ¿para qué sirven los exhortos? Yo he dicho desde lejos esto, ¿no? Ni siquiera en mi calidad de asambleísta, sino como ciudadano más. ¿Para qué sirve un exhorto? Dígame usted. Pero bueno, y perder el tiempo en 10 intervenciones sobre exhortos en este país ya no me ha dado resultado. Muchas de las resoluciones de la Asamblea y ese circo que se ha vuelto la Asamblea Nacional, yo lo digo así de frente, ¿no? Muchas de las resoluciones de la Asamblea han sido cuestionadas en esta, en la anterior, inclusive cuando también se ocuparon horas para declarar el Día del Bizcocho y ese tipo de cosas que creo Totalmente. Que son cuestionables en una Asamblea, la que usted también pertenece. Ahora, la diferencia es que ahora se han aprobado 24 leyes. Si usted suma las últimas 3 asambleas, no llegaron ni a 6.
Entonces, si había un camino que se estuvo haciendo correctamente al inicio de la Asamblea, cuando hubo un acuerdo general de las bancadas, cuando hubo un norte, cuando hubo una agenda, que hoy lamentablemente ya no existe y empieza a caer la credibilidad, la aceptación de la Asamblea. Y claro, hay justos pagan por pecadores, porque quienes estamos presentando proyectos de ley, fiscalizando con resultados, porque la fiscalización es también parte de nuestro ejercicio, y mire usted cuántas han hecho. Haga una fiscalización a cada uno de los asambleístas de ver cuántos procesos de fiscalización han hecho, pero con resultados, y ahí usted saque las conclusiones. La asamblea debería reducirse a la mitad, y eso también siendo muy generosos, ¿no? Y asambleísta, bueno, y creo que es importante también destacar y el por qué ahora al gobierno le asusta o le incomoda el hecho de tener una oposición al punto de llegar a denunciar un intento de desestabilización, cuando al inicio, cuando había esta suerte de pacto, acuerdo, luna de miel o como le quieran llamar, entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, ahí no había ningún problema, cuando las leyes fluían, cuando se le oponen, cuando hay un poco de fricción, cuando las alianzas cambian de dirección, pues ahí le molesta y hablamos de desestabilización. Entonces creo que eso es un poco el cuestionamiento que se hace a la posición actual del gobierno cuando esas mismas alianzas al inicio no le parecían malas. Bueno, de hecho, este rato hay una suerte de votación unánime entre PSC, Revolución Ciudadana y Construye de forma directa, diáfana y sincera. Ahí están las cosas. Pero eso no muestra, además de un quizá, tema en que tu votación sea a favor o en contra, no. En el ámbito político, esto no muestra una incapacidad de lograr una gobernabilidad por parte del Ejecutivo, quizá, no sé, los llamados a hacer esos acercamientos, esa suerte de convergencia de ideas con el Legislativo, de pronto no están dando resultado. Quizá eso, quizá el año político que naturalmente hace que los partidos políticos empiecen a detener o a frenar las cosas del gobierno de turno para poder darle cabida o encontrar espacios para que los nuevos candidatos empiecen a tener obviamente una suerte de visibilidad dentro del panorama político. Pero todo esto también coincide, asambleísta. Que para mí es la más lógica, ¿no? Si tú estás opuesto al gobierno, lo que haces es detener un poco las situaciones para que obviamente en el año político puedas reconstituirte, reconformar tu tema político. Hay que ser sinceros, así mismo es esta cosa. Lo que me preocupa es la agenda legislativa, porque en el mes de enero aprobamos temas de seguridad y reactivación económica. Y hoy en día esos temas están quedándose ahí, ¿no? Están estancados. A mí sí me preocupa porque tenemos leyes importantes, reformas al Código Penal y reformas a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Esos son temas álgidos. Miren ustedes lo que hoy decía uno de los altos mandos de la Policía Nacional. Todas las semanas detienes presos, estás deteniendo cabecillas, desarticulando bandas. ¿Y qué pasa? Llega un fiscal o un juez. No digo todos, obviamente hay fiscales y jueces muy buenos en este país, pero hay por ahí algunos que están sacándoles en libertad. ¿Y nosotros qué estamos discutiendo? Exhortos. No, permítame, así ya digo, pero como ecuatoriano, ni siquiera le digo como asambleísta. Pero estamos cansados de ese show, perdónenme. Se empieza a volver a lo anterior y eso es un retroceso para el país. Y lamentablemente en eso tampoco hemos evolucionado siquiera, porque la misma queja que hace el ministro de Defensa, recuerdo la han hecho otras autoridades en su momento de hace más de una década. Es decir, los operativos de la policía, las acciones incluso de fiscalía muchas veces quedan en letra muerta por obra y gracia de los jueces, que algunos de ellos ya están incluso procesados, pero el sistema no cambia. O sea, lamentablemente tenemos que retomar el rumbo. Yo creo que no podemos perdernos de ese norte. Arrancamos esta asamblea dentro de un acuerdo con una agenda clarita y hoy en día estamos totalmente fuera de aquello. Yo en verdad, siendo más propositivo, le digo con toda la sinceridad del caso, espero que los últimos meses se intente de alguna manera al menos tener acuerdos mínimos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo que nos permitan retornar a esa línea clara, esa línea conductual que necesita el país, y siendo consecuentes con nuestra labor como asambleístas, que es rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo en el legislativo y cuántos procesos hemos llevado dentro de lo que son reformas legales y fiscalización. Dejar la politiquería vieja y fea, oscura, fuera de los pasillos de la Asamblea Nacional y empezar a trabajar pensando en el beneficio de los ecuatorianos. Ese creo que es el norte que debemos entenderlo nuevamente dentro de la Asamblea. Y en esa línea, asambleísta, y con esto termino, ¿ustedes estarían entonces dispuestos a
seguir de aquí en adelante, ya que se encargue la Fiscalía de las supuestas noticia criminis o las denuncias que hayan presentado y ya avanzar con otro tipo de temas, o van a seguir siendo parte de lo que ustedes mismos están llamando un show? Por supuesto, hay que salir de ese albañal feísimo en donde te quieren meter. Al menos habemos muchas voces ahí que seremos críticos y disidentes de la vieja política, que bregaremos siempre hacia aquello. Yo conozco a colegas, hombres y mujeres valiosos de distintas bancadas. Hay gente muy, muy valiosa que aporta muchísimo a la asamblea de todas las líneas. No digo de una, no, de todas. Hay gente muy valiosa y yo espero más bien que hagamos un ejercicio de reconsideración conductual política dentro de la asamblea y volvamos a retomar los temas que son de beneficio común. Lo que yo les he dicho siempre es, nos están dando cuenta que cuando la Asamblea Nacional, por una o dos actuaciones de dos o colegas, por poner un ejemplo, caen todos, porque hacia afuera el ciudadano dice es la Asamblea Nacional, y ahí estamos metidos todos, lamentablemente, sin que seamos parte de ese malhadado círculo. ¿No se cierran ustedes a que sean investigados Valentina Centeno y Fernando Jaramillo? Perdón, no lo escuché. ¿No se cierran ustedes a que sean investigados Valentina Centeno y Fernando Jaramillo? La fiscalización es para cualquier asambleísta, para cualquier colega. Yo no creo que haya el temor tampoco, porque conozco a Valentina, conozco a Fernando, conozco sus ejecutorias. Es gente que yo le conozco dentro de la bancada como un hombre y una mujer muy serios en sus comentarios, en su trabajo dentro de la bancada, de tal manera que no me queda ni siquiera un pelo de duda de que cualquier tema de análisis o fiscalización hacia ellos tenga alguna cosa que vaya a afectarles, ¿no? De ninguna manera. Asambleísta, nuevamente gracias, no sin antes también insistir en lo que usted nos había mencionado. A Fernando Jaramillo lo hemos invitado para estos espacios, cualquiera de los espacios de Notimundo. Nos había cancelado la entrevista. Insistiremos en esta invitación porque creo que es importante saber cuál es el argumento, la base, la noticia crímenes en la cual, sobre la cual han presentado esta denuncia en fiscalía, para saber si hubo un certificado, una moción o algo por lo que algún documento a través del cual querían declararle loco al presidente Daniel Noboa. Entendemos que tienen eso y esa sería la argumentación. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, muchas gracias de igual manera. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Adrián Castro, asambleísta por ADN, hablando sobre el supuesto intento de desestabilizar al gobierno. La asamblea lo rechaza, no obstante, desde el oficialismo hasta el momento no se conoce, no hemos conocido al menos de un documento que sostenga este supuesto intento desestabilizador. Precisamente es lo que el asambleísta Adrián Castro nos ha dicho que le consultemos a Fernando Jaramillo. Insistimos en la entrevista con el asambleísta Jaramillo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando